llegó a Perú diciendo que Chile era un lugar espantoso, que no había nada, solo indios rebeldes. Eso llegó a oídos de España. En España se empezó a comentar esto y había un hidalgo, es decir, una persona bajo nobleza llamada Pedro Valdivia, que decide, bueno, está este territorio que nadie lo quiere, pero acá yo me puedo hacer famoso, me puedo hacer rico, puedo hacer fortuna y hacer un aporte para la corona española, y de paso me gano las glorias de todo el mundo. Entonces Pedro Valdivia decide partir a esta nueva tierra y bueno, se embarcó, llegó en 1541, si no me equivoco, y el 12 de febrero de ese año fundó Santiago, la capital, decidiendo que sería la capital porque tenía una frontera natural de ser un valle. En 1541 también, fue el año siguiente, en 1542, un 11 de septiembre, porque algo pasó con esa fecha, que todo pasa el 11 de septiembre, fue la quema de Santiago por parte de Michimalonco. Eso lo voy a explicar a continuación. Michimalonco era un toqui mapuche, pero para empezar a hablar, hablemos de lo que son los mapuches. No eran un gran imperio así como los incas, como los mayas, los aztecas, sino que eran ellos, a pesar de que ocupaban gran parte de espacios del río Itata, que está en la región metropolitana, hasta el Tolten, que está al sur de la novena región, estos estaban separados, se unían en grupos pequeños, relacionados por vínculos familiares. Esto se llama los lof, ¿ya? Dentro de cada lof está lo que los españoles le dicen cacique. En realidad el nombre no es cacique, sino que lo que pasa es que cuando llegaron los españoles a Centroamérica, había un pueblo que le decía a su líder cacique. Como fueron los primeros que encontraron, creyeron que todos de ahí para el sur le decían a sus líderes cacique. No. Los líderes eran dos, en tiempos de paz y en tiempos de guerra. En tiempos de paz se llamaba el lonco, que era como el más sabio, en tiempos de guerra era el toqui. Michimalonco era un toqui. Muy interesante este tema de las diferenciaciones, porque casi todas las etapas, ciclos, etcétera, son puestos en la historia como con un fin pedagógico. Sin embargo, acá no era un fin pedagógico el motivo por el que le pusieron guerra ofensiva, guerra defensiva y vías fronterizas, sino que los mismos coetáneos de ese momento, la gente que vivía ahí, le decía de ese modo. Entonces es bien interesante eso. La guerra de Arauco propiamente tal partió cuando llegó el ejército profesional. ¿A qué me refiero con esto? Que durante todo este tiempo los que mandaban eran, los que peleaban, eran españoles que llegaron, les pasaron armas y le dijeron ya tú pelea. Entonces no tenían los recursos, no tenían las estrategias ni nada. Y obviamente iban perdiendo. O sea, los mapuches además pronto aprendieron lo poco y nada que los españoles sabían. Gracias a Lautaro, la historia de todos conocen, si quieren se las cuento, pero no es tan importante. Y después, la corona española, después de la muerte de Pedro Valdivia en Tucapel, esto no me acuerdo el año, perdón, pero ya se imaginarán, serán los 50, 60 del siglo XVI, envió un gobernador nuevo que se llamaba García Hurtado Mendoza con un ejército profesional para pelear contra los mapuches. Esto fue el comienzo de la Guerra de Arauco propiamente tal, dando paso a su primera etapa, que es la etapa de la guerra ofensiva. Respecto a lo que fue pasando después, acuérdense de los principios fundamentales por los que la corona española quería enviar a los conquistadores, ¿ya? Querían principalmente ya obtener más territorio, más riquezas para la corona y todo el tema, pero otro de los puntos fundamentales para excusarse en el fondo de hacer todo este proceso era que querían cristianizar a los indígenas. Dentro de este proceso de cristianización, de misión en el fondo,
de misioneros, enviaron a 2 congregaciones a las Indias Occidentales o a América. Estas eran los dominicos y los jesuitas. Voy a hablar un poco de los dominicos, para llegar a los jesuitas, que fueron como los más importantes en Chile. Dentro de ellos eran unos monjes de contemplación, pero después llegaron acá a trabajar con los indios igual que los jesuitas. Y uno de los principales dominicos de la historia, aparece mucho en los ensayos, PSU lo viste harto, es Fray Bartolomé de las Casas. ¿Y por qué aparece tanto? ¿Por qué es tan importante? Él estuvo en Cuba y en México, y él decidió o descubrió que los tratos de los españoles hacia los indígenas eran aberrantes. Y por lo tanto no podía permitirse que a seres humanos, como eran los indígenas, se les tratara de ese modo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en ese tiempo no se está claro si los indígenas eran o no humanos. Lo que permitió a Bartolomé de las Casas enviar una serie de cartas al rey Felipe II diciéndole que eran humanos, que estaban siendo maltratados, que no sé qué, que no sé cuánto, unos alegatos, que culminaron en la aceptación por parte de la Iglesia y del rey que los indígenas eran personas, igual que los españoles, igual que nosotros. Para nosotros era súper obvio, pero para los hombres de ese tiempo no lo era tanto. Imagínate que ellos tenían esclavos, que les trataban mal, los negros, pero decían, ya, los negros no son personas, pero estos sí. Ah, dijo el rey, si son personas, son mis súbditos, y si son mis súbditos, tienen que pagar impuestos. Estos impuestos que yo les digo, al principio tenían que ser metálicos, como todos los impuestos de todas partes. Y para eso hicieron a los indígenas trabajar a los lavaderos de oro. Sin embargo, ellos no concebían eso de trabajar para pagarle a otra persona que no conocían y no veían. Entonces, como no lo hacían, se negaban, lo que hicieron fue el sistema de encomiendas. Las encomiendas consistían en un pedazo de tierra, la llamaban merced de tierra, que se le daba a un español, que pasaba a ser el encomendero, con una encomienda que era un grupo de indígenas.